Hola a todos, soy Carlos Mesa y estás escuchando el podcast Planeta Fotográfico, donde habitualmente hablamos de trucos y consejos de este mundo audiovisual. Hoy vengo a traeros una información. Cabe decir que, por si es la primera vez que te incorporas, que este es un podcast solamente de escucharse o para ser escuchado. De hecho, luego más tarde verás por aquí un indicativo que te dice que este podcast es solo para escuchar, de modo que no va a ser necesario que esté situado delante de la pantalla de un ordenador, una tablet, un teléfono móvil, smartphone o como lo quieras llamar. Em, Porque este podcast también se está emitiendo a través de Spreaker, iVoox, Apple Podcasts y bueno, otro de Spotify y otro tipo de plataformas de audio. Pero bueno, que si has llegado a través de YouTube, pues encantado de tenerte aquí conmigo. Y, en fin, que tampoco, como te decía, va a ser necesario que te sientes ahí delante, sino que me puedes hacer cualquier cosa que quieras y simplemente dedicarte a escuchar, simple y llanamente. Bueno, tengo algo que comentaros en el día de hoy. Este podcast va a estar dedicado a una feria que se realiza aquí en Barcelona los días 26, 27 y 28 de marzo de este 2025. De modo que este es un podcast en realidad perecedero porque te estoy hablando de la feria o el festival fotográfico Fotoforum Fest. Fotoforum Fest, organizado por Casanova Foto y cuya página web llamada fotoforumbarcelona.com y escrito además en inglés, es el lugar donde si tú quieres y te acercas por aquí, entrando simplemente en esta página web, vas a encontrar tickets gratuitos para poder asistir en estos 3 días de este evento que se va a desarrollar durante toda esta última semana del mes de marzo. Bueno, pues si te quedas ahí, hablamos de todo ello ahora a continuación. Aquí comienza el podcast Planeta Fotográfico con Carlos Mesa. Pues como te decía, tengo aquí la página web. Hace unos segundos hablábamos de todo ello. Y le estoy echando un vistazo a los congresos, porque dentro de lo que es propiamente la feria tenemos un apartado completamente gratuito, del que enseguida estaremos desgranando todo lo que hay, que se llaman las Keynotes, y después unos congresos, que son tres congresos de pago, que en fin, si quieres asistir, pues puedes asistir a los mismos simplemente pagando la entrada oportuna. Se han hecho unos descuentos previos que ahora pues me imagino que ya no deben estar en venta anticipada, pero digamos que son unos congresos muy profesionalizados y puede que no sean del interés de todo el mundo. Allí tendremos al BODAF Europe, que está dedicado a todos aquellos fotógrafos profesionales del mundo de la boda. Family Time, que es para, bueno, pues hacer fotografías, ya lo dice el mismo término, familiares, sobre todo pues para todas estas personas que acaban de tener un bebé, estos padres primerizos, mujeres que se hayan quedado embarazadas y que no les importe posar de esta manera. Y finalmente tenemos un congreso dedicado al fotoperiodismo, a lo que es la naturaleza, denominado Live. Sé que este año también hay lo que se denominan las photo walls, que son estos paseos que se van a realizar por aquí, por lo que es la ciudad, y luego las masterclass. Esta feria eh, la tendremos durante 3 días, lo que es la última semana de marzo, en lo que es la Feria de Montjuic, en Plaza España. Digamos que es muy fácil llegar hasta la misma porque hay dos líneas de metro, la línea verde y lo que es la línea roja, que te van a permitir casi llegar prácticamente a la puerta. No se desarrolla la nueva feria de Barcelona, allí en la Gran Vía un poquito más abajo, sino en la antigua, en la que ya con nosotros creo desde la exposición internacional, ¿no? En 1920 y tantos. Bueno, pues vamos a hablar de las keynotes, si queréis, y así entramos ya directamente en el grano y vamos mirando, pues, de forma conjunta todo aquello que nos espera. Vamos a ver. Una cosa que cabe decir es, ¿son interesantes? Sí, son interesantes, por descontado. Eso no, una cosa no quita la otra. ¿Traen a los mejores
fotógrafos, bueno, una buena representación de ellos, sin duda alguna, porque hay gente que ya os hablaré de quiénes son, que considero que son de lo más vamos, yo creo lo más solicitado dentro del mundo de lo que es la fotografía y el vídeo, pero, no olvidemos que se trata de una feria comercial. Hay muchos stands donde se están exponiendo pues los últimos productos y novedades de todas las marcas. También hay una parte muy dedicada al papel fotográfico, lo que son los álbumes, para quienes tengan este tipo de clientes de bodas, bautizos, comuniones y eventos sociales, pues les va a venir muy bien. Y bueno, no sé si lo he dicho, pero allí vais a encontrar vales descuento para que una vez termine la feria, pues podáis hacer adquisición de algunas de estas novedades o álbumes de los que os acabo de hablar hace un momentito. Bueno, pues volviendo de nuevo a lo que os quería explicar, y es que si bien, como os decía, es cierto que traen, yo creo, una buena representación de los mejores fotógrafos del momento, al ser una feria comercial, bueno, ¿en qué se basan para realizar estas keynotes, estas pequeñas conferencias? Se basan en que buscan embajadores. Me explico. Fotógrafos que representen a una marca en concreto. Oye, si hay algún fotógrafo que no represente una marca, pues siento decirle que no va a poder dar ningún tipo de charla ni conferencia. Buscan embajadores. Y buscan embajadores que además, bueno, que se quieran mojar y luego acaben patrocinando lo que es el evento. Y esto os lo digo de muy buena tinta, porque Casanova Foto, bueno, yo contacté con ellos y me explicaron cuál es el funcionamiento y dado que yo no soy ningún tipo de embajador, bueno, pues de momento no puedo dar ninguna conferencia aquí, claro, temprano, cuando quizá en el futuro, que estoy trabajando en ello, pues pueda representar a una marca en concreto. Lo más probable es que, bueno, pues si Casanova Foto decide contar con mi presencia, evidentemente no les voy a decir que no, y yo encantado de la vida, que a mí lo que me gusta es divulgar. Así que divulgar y formar. Así que, bueno, este es el criterio que se sigue. Y no por ello significa que, bueno, que sean malos conferenciantes, todo lo contrario, hay muy buenos conferenciantes y ahora lo vais a ver. Pero este es el criterio que se sigue en todo momento. Bueno, vamos a ir día por día, porque son 3 días. Vamos a irnos al miércoles 26 de marzo y veamos qué es lo que hay este miércoles 26. Empezamos a las 10 de la mañana y empezamos con Juan Sisto Menéndez de OM System. En la información, bueno, este hombre nos va a hablar de sus vivencias alrededor del mundo, todos los retratos, aventuras, decisiones y demás que ha tomado. Quizá algunos casos, algunas de estas keynotes, más que formar, más que divulgar o hacer que se acometa un cierto aprendizaje, yo lo que veo es que, bueno, pues algunos de estos representantes nos vienen a explicar sus propias historietas, sus anécdotas, que si bien pueden servir como ejemplo para otros, quizá, bueno, haya quien no sea esto lo que andaba buscando en un buen comienzo, ¿no? Que no se lleva engaño, que a veces es lo que hay, o sea, se van mezclando unas conferencias con otras y bueno, pues hay algunas que son harto interesantes desde el punto de vista del aprendizaje y otras, pues bueno, nos lo vamos a tomar como lo que son, ¿no? Consejos. Chema Foto, ese miércoles 26 a las 10:45. Muy interesante la suya, muy interesante. Porque nos va a hablar de la empresa Skylum. Nos va a hablar no de Luminar Neo, que por cierto es el programa con el que yo trabajo haciendo lo que es la edición de fotos, sino con el más reciente producto de Skylum, que se llama Aperty, que sigue siendo un producto de inteligencia artificial, pero muy orientado al tema de la edición de fotos para retratos. Y bueno, pues vamos a ver cuál es el flujo de trabajo que acomete. Y me imagino que estará muy orientado a la práctica, ¿no? A ver cómo se lleva a cabo todo ello.
desde lo que es el entorno de trabajo de Aperty. Con lo cual, yo de esta conferencia os la voy a recomendar muy mucho para todos aquellos que os guste trabajar con el tema de la inteligencia artificial. Luego, más tarde, a las 11:30, tendremos a Susana Ríos de DreamBooks Pro. Nos va a hablar de los puntos principales para disponer de una marca sólida en un mercado muy saturado como es el mundo de lo que es la fotografía. Otras de estas, quizá conferencias que, bueno, tenemos que abordarlas desde ese punto de vista de los consejos, ¿no? Más tarde, a las 12:15, Tony Martín de Godox, o hablando precisamente de Godox. Bueno, esto es otra maravilla. Gracias, Tony, por venir y presentarnos un flash que creo que estamos todos deseosos de saber mucho más, como es el flash de Godox, el V100. Este que tiene esta pantallita negra, que a mí es que estas pantallitas, esta sencillez de uso que tienen, bueno, me maravillan, ¿no? Las pantallitas negras me gustan mucho, estas retroiluminadas que han salido desde que las lanzó Profoto, porque son muy visibles desde cualquier punto, ¿no? Da igual que le incida la luz directa del sol, que se ven estupendamente, mientras una de estas pantallas de las de antes, de LCD, aquellas que parecen de un reloj Casio antiguo, ay, esto, según cómo le dé la luz solar, no se acaba de ver del todo bien. Así que con muchas ganas de ver esta conferencia y, en fin, de comprobar qué tipo de accesorios hay también para el Godox V100. Sonia Cañada, luego más tarde a las 13 horas, hablando de Sony y hablando de la fotografía deportiva. Me imagino que Sonia nos va a hablar sobre todo de cómo aplicar o de qué uso, qué tipo de cámara o cámaras son las que ella utiliza para lo que es la fotografía deportiva. Cámaras de Sony. Esto también puede estar francamente muy interesante, ¿no? Para que aquellos que queráis conocer un poquito más a fondo lo que es la marca y, en fin, digamos, los equipos que los profesionales de Sony recomiendan usar para este tipo de fotografía. 13:45, el miércoles 26 de marzo, Jennifer Morejón, de Quitoli. Bueno, pues nos va a hablar de el flujo de trabajo, esto sí que es interesante también, que se lleva a cabo para la fotografía newborn, esta fotografía de recién nacidos, ¿no? Esto puede estar, francamente, también bastante interesante. Hombre, 14:30. Lástima que sea a la hora de comer, porque a lo mejor esto le puede perjudicar un poco, pero creo que alguien como ellos, que son unos cracks en este mundo de lo que es la fotografía, como son Javier Letosa y su pareja Alexandra Lipe, que se hacen llamar Naranja y Media, bueno, pues esta no me la pierdo yo, vamos, bajo ningún concepto, ¿no? Porque Javier Letosa tiene uno de los mejores podcasts que existen en estos momentos dentro de YouTube. Os lo recomiendo, vamos, es que si no lo conocéis ya tenéis, ya tardáis en ir a buscarlo. Javier Letosa tiene anunciado algo que va relacionado con la fotografía de bodas y nos va a explicar las mejores ópticas que él elige dentro de Sigma para una boda. Y bueno, y cómo lo combina con sus técnicas y creatividades. Indispensable. Un poquito más tarde, 15:15, David Lindo nos hablará de Kowa. Bueno, pues aquí este hombre, que es embajador mundial, además de un montón de cosas, de varias marcas y demás, bueno, yo creo que aquí va a orientar su charla, que me imagino que estará, pues no lo sé, desconozco si, bueno, llamándose David Lindo, iba a decir una cosa, bueno, no me hagáis ni caso. Yo creo que, como observador también de la naturaleza, creo que también es guía turístico y demás, pues bueno, nos va un poquito a orientar en cómo realizar este tipo de trabajos que él hace, ¿no? Otra de esas
ponencias, charlas muy orientadas a dar consejos. 16 horas del miércoles 26 de marzo. Óscar Santiago, una de esas personas, uno de esos fotógrafos bastante conocidos. Bueno, pues nos va a hablar de la iluminación con Chroma Light. Las técnicas, los materiales disponibles, los beneficios. Bueno, esto puede estar francamente muy bien, sobre todo porque nos va a orientar bastante para aquellos que le deis importancia sobre todo a lo que es la iluminación artificial. Más tarde, como no, Gonzalo Pasquier de Profoto, hablando de Profoto. Puede estar muy bien, puede estar muy bien. Sí que es cierto que nos va a hablar de ese flujo de trabajo que él incorpora a la hora de utilizar estos flashes para viaje y deporte. Espero que no esté tanto orientado, quizá no está mal hablar de uno de su trabajo. Si lo pudiera desviar hacia lo que es la utilización de la marca, creo que también se lo agradeceríamos todos porque es una forma de darnos a conocer cómo funcionan los equipos de Profoto. Pero bueno, ya lo veremos. Maite Cruz Studio a las 17:30 y de Dream Books Pro, una vez más ellos, que nos va a hablar pues de las etapas que nos acompañan durante toda la vida en el momento de hacer lo que ella denomina la fotografía emocional. Bueno, aquí consejos una vez más. A Nerea Coll el mismo miércoles 26 de marzo a las 18:15 horas y nos va a representar a Canon y nos va a explicar, bueno, cómo realiza con su cámara Canon fotografía de festivales y consejos para captar las emociones de los artistas y asistentes. Bueno, otra de esas charlas muy dedicada al tema de lo que son los consejos, ¿no? Que pueden servir quizá pues para algunas personas que quieran dedicarse pues a algo similar o estén comenzando. Edu López, otro crack, pero vamos, un pedazo de fotógrafo de estos que da gusto escucharle porque además es muy buen divulgador. Hablará de Fujifilm y empezará a las 19 horas de la tarde. Tiene un podcast buenísimo, pero buenísimo. Edu López ya lo podéis buscar dentro de YouTube porque vais a aprender muchísimo con él. Y nos va a hablar de fotografía gastronómica, lo que buscan los clientes. Y nos va a hablar no solamente de fotos, sino también de vídeos. Bueno, esta no me la pierdo porque Edu López para mí es uno de esos referentes que, vamos, que de los que he aprendido muchísimo, ¿no? A lo largo de estos años. Dejamos el miércoles atrás, vamos a irnos al jueves y vamos a ver qué nos espera el jueves 27. Empezaremos, como no, a las 10 de la mañana con una pareja que se hace llamar Estudio 28 y que nos va a hablar de, bueno, o nos representa una marca llamada Zoom, Photolab, y que nos va a hablar de los beneficios de entregar un reportaje de forma impresa. Bueno, aunque sea consejos, quizá no esté tan mal como lo que puedan o con respecto a lo que nos esperaríamos, ¿no? Porque a las 10 de la mañana dices, bueno, a ver de qué. Pero esa diferencia entre lo que es el digital y el impreso, alguien que tenga experiencia y que nos pueda, en fin, diferenciar por qué el mundo impreso todavía es harto interesante y para qué nos puede servir, bueno, yo creo que puede estar bien según cómo se enfoque, ¿no? Blanco y Caramelo, se hacen llamar así, jueves 27 de marzo a las 10:45, y nos van a hablar de Nikon. Y bueno, nos van a dar ejemplos y experiencias con respecto a la carrera fotográfica que ha hecho esta gente una vez más, muy orientado al tema de lo que son los consejos, ¿no? Los Juanchis, 27 de marzo a las 11:30, hablando de Profoto. Bueno, nos analizará la perspectiva de sus fotografías y la psicología del retrato para contar historias. Volvemos a otra de esas
ponencias o mini charlas orientadas sobre todo a este mundo de desgranar anécdotas. Lumix, más tarde, a las 12:15 de ese 27 de marzo, con Mario Mayer, que se hace llamar Mario Mayer Films. Bueno, la verdad es que este hombre es filmmaker y creo que también realiza su propia música, diría yo, ¿eh? No, ahora no estoy del todo seguro. Bueno, esto puede estar muy bien, un profesional que nos hable de la metodología que sigue a la hora de realizar ese proceso creativo y audiovisual con respecto a lo que es la formación y la música. Vamos, ya os aseguro que yo estaré sentado y, en fin, eh, muy atento a lo que nos pueda estar explicando. Por cierto, como el recinto es bastante pequeño, digamos que no hay una sala específica para estas charlas, sino que las charlas están o estaban, espero que la cosa siga igual, al ladito de lo que son los stands. A veces hace un poquito difícil de entender y si queréis ir a alguna de las mismas, lo ideal sería que vinierais con un poquito antes de antelación y que os sentaréis en las primeras filas porque la parte de atrás se escucha bastante mal. Es más, si tienes la desgracia de quedarte sin sitio, que es bastante común, porque hay muy poco espacio, pues vas a tener que estar de pie y bueno, no es fácil conseguir un buen sitio. Jueves 27 de marzo, Eduardo Nave a las 13 horas, hablando de Fujifilm, que esta también puede estar muy bien, y nos va a contar cómo realiza él fotografías con la Instax White Evo. Pues os decía que puede estar muy bien porque va a utilizar un tipo de máquina que se ha puesto muy de moda últimamente, estas máquinas instantáneas. Joan Boira, ostras, un crack, sin duda alguna. El jueves 27 de marzo a las 13:45, que representa a Harlow. Y bueno, él nos va a enseñar cómo lograr buenas imágenes a través de una buena iluminación y sobre todo con lo que es la luz continua. Un poquito más tarde, a las 14:30 de este 27 de marzo, en representación de Canon, tenemos a Lua Araujo. Aquí nos va Lua a enfocar su charla a lo que son las imágenes con alma, elección de lentes y el equipo necesario para lo que es la grabación y la edición. Y cómo todo esto lo utiliza para su narrativa cinematográfica. Puede estar bien, la verdad. Poquito más tarde, a las 15:15 de este jueves 27 de marzo, Javier Abad, en representación de la misma gente de Fotoforum, alguien de lo que es el elenco. Bueno, él nos viene a hablar de Microaventura Volumen 1, un nuevo libro publicado por el autor, por Javier Abad, que nos hablará de cómo ha realizado este proyecto. Bueno, en fin, consejos doy. Un poquito más tarde, una vez más, en representación de DreamBooks Pro, Manuel Iglesias, a las 16 horas. En esta keynote nos va a explicar el porqué y el cómo de su fotografía de boda. Otra de estas que, por lo que estoy viendo, está más orientada hacia lo que es su propia experiencia personal. A las 16:45 el 27 de marzo, Moisés Cugat en representación de Benro. ¡Ostras! Bueno. Porque Benro quizá lo tengamos, no sé, yo creo que la gente lo conoce mucho por lo que son sus trípodes o monopiés, pero aquí Moisés parece ser que nos va a hablar de filtros. Y bueno, ¿cómo se utilizan este tipo de filtros? Por eso os decía que esta puede estar realmente muy bien. Jueves 27 de marzo a las 17:30 en representación de Zhiyun y la distribuidora en España que lleva Zhiyun, que es Reflecta, pues Jennifer Iranzo nos va a hablar de lo que es las técnicas que se utiliza ella para dibujar con luz. Sobre todo, pues bueno, pues para ver
cómo iluminar de forma correcta y utilizando para ello esta marca, como os decía. Otra de esas conferencias que, depende cómo se oriente, puede interesar no a unos cuantos, porque cada vez está más en moda el tema de lo que es la iluminación continua y no solamente para lo que es vídeo, sino también para fotografía. Samuel Cárdenas a las 18:15 en representación de OM System, la antigua Olympus, pues nos va a hablar de su pasión por lo que es la fotografía con OM System. Bueno, es otra de estas charlas muy orientadas a explicar pues, lo que son sus anécdotas personales, ¿no? A las 19 horas, la última, creo, que del día del jueves, allí tendremos a Julia Lorente en representación de Sony, que nos va a hablar de, bueno, de cómo una marca, según ella, marca la diferencia en su trabajo. No lo dudo, supongo que aquí cada uno tira para lo suyo. Yo soy muy sonista, acabo de decirlo, pero bueno, sin desmerecer esto, hablar de que una marca es la que te da la esencia de un trabajo. Sí, no. Pero claro, sin desmerecer a las otras marcas, sin desmerecer a OM System, Canon y Nikon, que parece como que hoy en día el que lleva una Sony lo tiene todo hecho y bueno, yo no estaría tan convencido. Bueno, nos vamos al último día, nos vamos al viernes 28 y empezamos fuerte, porque empezamos ni más ni menos con un grande, con una persona además extraordinaria, muy humana, muy buena persona, ya os lo digo yo, que yo he hecho algún que otro taller con él en calidad de asistente, quiero decir, yo no he dado ninguna formación, sino sencillamente he ido a, a esa masterclass que él pudiera hacer en su momento, simplemente para escucharle nada más. Estoy hablando de Joan Vendrell y que nos representa a Viltrox. Entonces, Joan Vendrell pues, nos va a hablar de los pilares fotográficos que le han hecho mejorar lo que es su fotografía y su trayectoria pues, con esta marca en concreto, ¿no? Un poquito más tarde, a las 10:45, Arturo Rodríguez de Fujifilm, que nos va a hablar de la expedición que realizó a Perú, pues para, bueno, pues fotografiar lo que es un documental en el que se habla de uno de los últimos bastiones inca en contra de los españoles. Hablamos de experiencias personales, pero una experiencia personal creo que muy rica y que puede resultar de interés para muchos. A las 11:30, Carlos Santana de Floricolor nos va a hablar de consejos esenciales para mejorar el proceso de trabajo de los fotógrafos, desde la captación de clientes hasta lo que es la entrega final. Bueno, no sé, puede estar bien, pero creo que se va a quedar un poco corto de tiempo porque 45 minutos para hablar de 20 consejos, un poquito rápido va a tener que ir, porque me imagino que habrá preguntas. 12:15 de la mañana del viernes, Roberto García, en representación de Canon. Bueno, pues nos va a hablar de la exploración de ciertas piezas que él ha realizado, piezas fotográficas, en en su retrato de chimpancés que están en peligro de extinción. Una de estas charlas para concienciar de el estado del planeta. Nos vamos a las 13 horas del viernes con una marca llamada Elincrom, que y bueno, ahí estará Dori Barranco, que nos hablará de la misma, ¿no? Yo creo que todo el mundo conocéis a Elincrom. Antiguamente quizás estuvo más en boga. Yo creo que las monturas Elincrom siguen estando ahí, son de lo más profesional, pero la que más se popularizó en su momento como competencia del Elincrom, yo creo que fueron Bowens, y esto es lo que se nos ha quedado y todo el mundo quiere desarrollar monturas Bowens, y el Elincrom, bueno, pues ha pasado ahí a un segundo plano que no deja de ser una marca evidentemente muy profesional, ¿no? En representación de la misma nos va a hablar de
el bloqueo creativo a la hora de realizar nuevos proyectos y abordar nuevos portfolios. Bueno, una de esas muy orientadas a lo que son la aportación de consejos. Sofía Brunet, el viernes 28 de marzo a las 13:45, en representación de Profoto, nos va a hablar de la importancia de la luz en la fotografía de retrato y belleza. Aquí apunta a que vamos a saber elegir de forma correcta los flashes y los modificadores. Bueno, pues puede estar muy bien, la verdad. Puede estar muy bien. Laura Carrao, viernes 28 de marzo a las 14:30, en representación de Sony, nos va a hablar de la fotografía deportiva náutica y en concreto el desafío de capturar regatas. Bueno, es un tipo de fotografía que no se ve muy a menudo. Es un tipo de fotografía que tiene muchísimo movimiento. Hay que calcular muy bien hacia dónde se mueven esas embarcaciones, aunque sea una fotografía deportiva, de estas que se dispara siempre con obturador muy rápido. Pero puede estar muy bien escuchar este tipo de consejos. Viernes 28 de marzo a las 15:15, Ana Salvador, en representación de OM System, nos habla de su camino en la reflexión sobre el poder de la fotografía como herramienta de exploración personal y expresividad creativa. Bueno, otra de esas conferencias muy orientadas a la aportación de consejos. Nos vamos a las 16 horas del viernes 28 de marzo, donde alguien llamado Jordi Ferrando, en representación de Casanova Foto, nos va a explicar cómo se prepara un reportaje fotográfico. Otra más de las muchas conferencias que hay orientadas a la aportación de tips y consejos. Viernes 28 de marzo a las 16:45, y ya casi estamos terminando, Rubén Suárez, en representación de Nikon, nos va a hablar de la transición definitiva al mundo de las mirrorless. Curioso porque todavía esto me da que pensar, porque sí que es verdad que hay muchísima gente que sigue todavía con cámaras reflex. A mí me sorprende, sobre todo cuando hago talleres de fotografía con cámara digital y veo que hay más gente con cámara reflex que con cámara mirrorless. Curioso, pero es así. Ya para ir finalizando, el viernes 28 de marzo vuelven en representación de Lumix Alessandra Lipe y Javier Letosa. Como hemos dicho, dos cracks. Y además, que antes no lo he comentado, si bien es cierto que Javier Letosa tiene un canal propio de YouTube, Alejandra también. Alexandra también tiene su canal. Y por cierto, un canal muy, 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 muy bueno. Ambos, ¿eh? Ambos. Quizá el más conocido sea Javier, sin duda alguna. Pero hombre, Alexandra, la verdad es que no se queda atrás. Quiero decir que son los dos, vamos, yo creo que de lo mejorcito que podemos encontrar en estos momentos dentro de YouTube. Bueno, pues, ¿de qué nos van a hablar? Pues nos van a hablar de Lumix, de las técnicas de grabación, de la edición, del storytelling, de cómo transformar una producción en un contenido atractivo y de alto impacto. Y vamos, esta no me la pierdo. Y ya para finalizar, la última del viernes 28 de marzo es de Charlie Sarria, o Sarria, no sé si lo pronuncio bien porque no veo el acento por ninguna parte y tampoco le conozco a él personalmente. Y ese viernes 28 de marzo a las 18:15 en representación de DJI, que yo creo que a todo el mundo le suena. Bueno, pues este biólogo marino, claro, por eso no me sonaba, porque, bueno, es biólogo, no es mi campo, debe ser un profesional como la copa de un pino, pero digamos que ese es su sector y luego utiliza pues las herramientas fotográficas que correspondan a un biólogo marino. Bueno, pues este señor, que es investigador de tiburones, nos va a hablar de los drones de DJI y cómo los utiliza él para la filmación de animales marinos, me imagino. Bueno, pues aquí es donde finalizaría los 3 días dedicados al Photoforum Fest. Creo que le hemos dado un buen repaso.
Tampoco quería extenderme más allá de media horita y prácticamente estamos en las postrimerías para llegar a ese minutaje, ¿no? Bueno, pues ya lo veis. Os digo una cosita más antes de acabar ya definitivamente lo que es el podcast del día de hoy. Y es que yo voy a estar por allá los 3 días. Voy a intentar estar por la mañana y por la tarde los 3 días. Quiero cubrir el evento, seguramente iré grabando alguna cosita para que luego la podamos ver por aquí, aquellos que no tenéis la oportunidad de vivir en Barcelona o alrededores o en Cataluña. Pero, hombre, es que yo vivo en Chile, yo vivo en Colombia, yo vivo en México. Bueno, no pasa nada, lo vais a ver todo, al igual que nosotros. Encantados de este, como se dicen por al otro lado del charco, ¿no? Que decís la madre patria, o sea que encantados de que os podamos ofrecer un avance de lo que realizamos aquí en Europa, en el mundo hispano. Y bueno, pues si os acercáis y estáis por allá y queréis saludarme, encantado de la vida. Y si tengo algún segundito para tomarme con alguno de vosotros una cervecita, vamos, ni no lo dudéis, que os invito porque soy muy cervecero y vamos, que si tengo esa oportunidad de tomarme una cervecita con vosotros y hablar de fotografía y vídeo, pues que encantado de hacerlo. Así que paradme por allá si me estáis viendo. Seguramente iré con más compañeros. Yo represento a la Asociación Fotográfica Planeta Insólito, soy su presidente y más de uno de los socios, que somos muchísimos, estaremos por allá, con lo cual probable que me vaya encontrando con unos y con otros. Y bueno, pues últimamente he realizado también unos cuantos vídeos con Rachel y Rachel también andará por allá, con lo cual pues la podréis conocer personalmente, que es una fotógrafa excepcional dentro del mundo de los conciertos. Y bueno, pues por allá pues podréis hablar con ella y en fin, y de alguna forma u otra pues presentar vuestro trabajo o que ella os dé consejos sobre todo este mundo de lo que es la fotografía de conciertos. Vamos a dejarlo ya aquí. Os invito a que una vez más os suscribáis a este canal, sobre todo en lo que es YouTube, que yo es ahí donde contesto de forma habitual. Y bueno, simplemente pues que nos vemos en lo que es la feria de Fotoforum Fest, 26, 27, 28 de marzo. Allí nos vamos a encontrar. Y si no es así, pues ya nos volvemos a ver de forma virtual o a escuchar de forma virtual a través de este otro tipo de plataformas como es YouTube, Spreaker, iVoox, Apple Podcasts, Spotify y demás. Pues nada más por mi parte. Un saludo a todos y nos encontramos por aquí la semana que viene. Hasta pronto. Finalizamos este podcast de la Asociación Fotográfica Planeta Insólito.